Pues aquí estamos en este Hotel Amaragua de Torremolinos, disfrutando del ambientazo que hay, de la gente afortunada que está ya de vacaciones. Una buena época también para coger algún libro en ese tiempo libre que tenemos. Eso es lo que ha hecho nuestro siguiente invitado. Acaba de publicar su primer libro hace tan solo unas semanitas, bajo el título Imparables. Relata las historias de 13 deportistas paralímpicos. Él además es periodista y malagueño. Jesús Ortiz, bienvenido. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, ¿cómo estás viviendo este debut literario? Bueno, todavía no me acostumbro a ello, ¿no? Porque es verdad que ha costado mucho. Era un sueño y un objetivo que siempre tenía desde que llevo ligado a este mundo paralímpico de hace ya 13 años. Y siempre fue algo que me planteé, ¿no? Poder reunir en páginas historias, porque al final yo lo que contaba en los medios en lo que he ido trabajando son reportajes sueltos, pero que en ese formato de noticias y reportajes no tienen cabida al final todas estas vidas, todas estas historias. Entonces siempre me planteé poder escribir un libro. Lo que pasa que el día a día del periodismo, la cobertura diaria de competiciones, era imposible, ¿no? Hasta que bueno, pude parar en mi trabajo y pude lanzarme a escribir este libro, digamos también desde el vértigo, desde las dudas, la incertidumbre de si iba a salir bien, pero bueno, afortunadamente aquí está, después de mucho trabajo, de un año, más de un año escribiendo. Aquí está Imparable, de la editorial Círculo Rojo, con el apoyo que he contado con ellos, y espero que bueno, que a la gente le pueda gustar las páginas, ¿no? Las historias que cuento en ellas. Seguro que sí, pero ¿y cómo y cuándo nace Imparable? ¿En qué momento dice ahora? Pues mira, Imparable nace sobre todo desde la inquietud personal y profesional, desde esa motivación que tengo, ¿no? Por contar historias de personas que para mí me considero extraordinarias por lo que hacen en sus respectivos deportes, pero también la forma que tienen de luchar y de vivir. Y que muchas veces pues pasan desapercibidos para los grandes medios de comunicación, ¿no? Yo llevo ya 13 años cubriendo el deporte paralímpico y muchas veces pues te das cuenta de que no tienen el espacio que se merecen, ¿no? En los medios. Muchas veces pues eso, te das cuenta de que sus historias quedan reducidas a veces a titulares fugaces, a momentos puntuales de éxito, a logros en Juegos Paralímpicos que son cada 4 años, ¿no? Cuando llegan unos juegos, los medios de comunicación sí que se acuerdan de estos deportistas, se vuelcan mucho, pero una vez que acaban los juegos es como hay una oscuridad, un apagón informativo y estos deportistas desaparecen, ¿no? Yo afortunadamente, pues como digo, llevo 13 años cubriendo día a día el deporte paralímpico, ¿no? Ya sea unos Juegos Paralímpicos, un campeonato de Europa, un mundial o un campeonato de España, ¿no? Siempre estoy con ellos. Por tanto, yo me daba cuenta que muchas veces, pues, detrás de estos deportistas pues hay vidas llenas de matices que para mí son fuentes de inspiración, ¿no? Son referentes sociales y sentía esa necesidad de parar un poco el tiempo y dedicarle el espacio que el periodismo diario no permite. Es verdad que yo llevo ya, como decía, vinculado a este mundo desde 2013, cuando acabé mi vínculo con el periódico El Mundo. Yo conocí el deporte paralímpico, pues mira, fue por casualidad. Estaba escribiendo un reportaje sobre deportistas malagueños con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y me topé con una figura que para mí es muy importante, y es Antonio Jesús Martín Gaitán, más conocido como El Niño, que es un deportista del barrio del Palo y que es uno de los mejores futbolistas ciegos de la historia, ¿no? Y eso me abrió a mí un nuevo horizonte, una nueva ventana que desconocía en absoluto, ¿no? Pero que sin embargo me cautivó, me atrapó, y desde entonces cuando terminé, como digo, mi vínculo con el periódico El Mundo, fundamos un periódico digital que se llama Avance Deportivo con 2 compañeras, Laura Pérez e Isma Mejía. Y después en 2017 tuve la suerte de empezar a trabajar en una web que se llama dxtadaptado.com, que es sin duda, o ha sido hasta hace poquito, la referencia en España en cuanto a noticias de deporte paralímpico, y yo he tenido la suerte pues, de entrevistar a cientos de deportistas españoles y de acudir a 2 Juegos Paralímpicos como son los de Tokio y París. Cuéntame un poco, lleva poquito tiempo, ¿no? ¿Un mesecito? Sí, desde mayo, finales de mayo, 1 de junio, cuando lo lanzamos. ¿Qué feedback estás recibiendo del libro y qué quieres, con qué idea, con qué sensaciones quieres que se quede el lector? A ver, de momento el feedback es muy bueno, ¿no? La gente, de hecho hay gente que no ha leído o lleva mucho tiempo sin leer
y le están enganchando cada historia, ¿no? Sobre todo porque me dicen que ellos pensaban que cada capítulo eran como una entrevista que le hacía al deportista. No, aquí hay mucha narrativa, o por lo menos eso es lo que yo intento. Trato de combinar, o ese el reto mío, era combinar el rigor periodístico con la narrativa, es decir, mantener la veracidad de los hechos, los datos, los testimonios reales y lo que yo he vivido con ellos, con muchos de ellos en competiciones y en Juegos Paralímpicos, pero también crear, digamos, esas escenas para que el lector pueda sentir lo que han vivido esos protagonistas, estos deportistas, en algún momento de sus vidas. Yo lo que quiero que se quede el lector, o uno de mis objetivos, que es lo que llevo haciendo en estos 13 años, cada vez que escribo una noticia o un reportaje, una entrevista, es que la sociedad o que las personas dejen de mirar a estas personas con descendencia, con pena, con lástima. Hace deporte de forma de rehabilitación, bueno, está aquí. No, mi intención es que los vean como lo que realmente son, y es que son deportistas de élite, son personas que entrenan con una metodología, que van a centros de alto rendimiento, que compiten bajo presión, que incluso ya muchos se dedican profesionalmente a ello y viven del deporte, ¿no? Y esa es mi intención, y sobre todo que al final que esa persona, cuando en medio de su caída, de sus dudas, de su incertidumbre, esté pasando por un mal momento, pueda agarrarse a estas historias, a estas personas que al final las vidas les ha puesto en demasiados aprietos, han tenido demasiada adversidad. Pues cuando estén en ese momento, esas personas pues que les puedan servir de impulso y de inspiración para seguir adelante. ¿Qué ha supuesto el deporte en la vida de los protagonistas del libro? Pues mira, aquí el deporte es clave, es fundamental. O sea, no es como digo yo, una varita mágica que borre el trauma de lo que le haya ocurrido, un accidente o una enfermedad. Hay casos, por ejemplo, aquí hay un caso de violencia de género, o hay de personas que han tenido que salir de sus países, gente que ha vivido la guerra. Evidentemente el deporte no borra todo el trauma, pero sí que proporciona una herramienta poderosa, ¿no? Que digamos que aporta esa comunidad, esa estructura, ese propósito, ¿no? Ellos se agarran al deporte para comenzar una nueva vida, ¿no? Y además el deporte no solo es alta competición para ellos, también digamos que es inclusión, les sirve como inclusión en la sociedad, le aporta refugio cuando todo es incertidumbre, y digamos que es una nueva forma de reconstruirse al final en la vida. Y mi intención no era solo contar, porque al final es un libro donde yo narro los logros, evidentemente, cómo alcanza sus objetivos en el deporte, cómo llegan a una medalla, a una victoria, pero mi intención también es contar todo lo que hay detrás, lo que no se ve, la caída, el duelo, el momento en el que una de estas vidas pues se quiebra, ¿no? Por un accidente, como decía, por una enfermedad. Hay personas, deportistas, que quedan amputados, otros que quedan en silla de ruedas, algunos que se queda ciego, ¿no? Y esa un poco era mi intención, también todo lo que hay detrás y lo que no se ve. ¿Cuál de las historias te ha costado más plasmarla en el libro por querer transmitir toda su, digamos, que sea fidedigno totalmente, o que se entienda? Pues me han costado muchísimas. No podría quedarme con una. Quizá, o sea, más que por eso, o sea, por eso al final han sido todas, porque es muy complicado condensar la vida de una persona o su trayectoria deportiva. 20, 25 páginas cada capítulo, es muy complicado, ¿no? Resumir todo. Digamos que, además que eso sí que me ha costado el que algunos se abran a contar sus vidas, porque no lo han hecho en ningún momento, ¿no? Hay algunos que se negaban al final por mantener su privacidad. De hecho, hay alguna historia que, por ejemplo, hay una chica colombiana que ella hasta ahora había dicho que su situación está en silla de ruedas, y ella había contado en su país siempre la historia que no era, pero por miedo, no quería contar la verdad, y a mí ha sido el primero que ha querido abrirse, ha querido contar todo para poder ayudar al final a personas, mujeres, por ejemplo, que sufren maltrato y violencia de género, ¿no? Ese, por ejemplo, un caso de ello. Después hay un caso de un marine estadounidense
que tampoco quería contar nunca su historia, siempre me daba largas, no, cuando gane algo te daré una entrevista, ganó un mundial, le dije ahora es el momento, me dijo que no, cuando ganase algo en unos juegos, ganó en unos juegos y por fin me dio la entrevista, pero una persona al final muy, digamos que muy reservada, pero conmigo se abrió muchísimo y me pudo contar con detalle su historia, ¿no? Hay muchas historias que yo creo que pueden ser muy interesantes y lo que he hecho ha sido como, mi intención era hacer como un mosaico, es decir, aquí cada historia transmite su propia identidad, pero juntas construyen una mirada y una gran fortaleza, ¿no? Y esa era mi intención al final. A nivel profesional, cumples tu sueño, lo has comentado antes un poquito, de cubrir esas dos Olimpiadas, las de Tokio y París. Sí. Cuéntanos cómo fue vivir ese momento. ¿Los juegos? Sí. Buah, para mí fue... Tokio es verdad que fue... Raro. Fue raro, pero para mí era como si iba a un parque de atracciones, un parque acuático. Yo estaba súper feliz, yo era como un niño. Es cierto que la pandemia, pues bueno, lo estropeó un poquito. Estropeó todo, era muy descafeinado, ¿no? Ibas a los estadios y estaban desangelados. Estábamos solamente los periodistas, algunos deportistas y los voluntarios. Entonces, no los viví como tal. Para mí fue muy emocionante poder vivir esos juegos, sobre todo al lado de deportistas con los que llevaba tantos años en contacto, con entrevistas, y verlos en directo, competir, ganar medallas, pues para mí fue emocionante. Y los de París ya fueron, ¿no? El éxtasis, fue una locura, ¿no? París fue inolvidable, aunque me pilló quizás en un momento también bajo en mi profesión, digamos una crisis profesional, por todo el desgaste emocional y mental que conlleva el hecho de trabajar para un medio pequeño, sin respaldo institucional, sin respaldo empresarial. Al final, si no tienes esa estabilidad laboral, por mucho que te apasione algo, como a mí me apasiona el deporte paralímpico, de hecho, justo tras los Juegos de París, yo paré, tuve un parón, me alejé del periodismo durante un año y por eso pude escribir este libro. Como has comentado, la web dxtadaptado.com. Cuéntanos un poco cómo nace y cuándo. Pues mira, esto lo crea, no me equivoco, no sé si fue en 2011, 2012, esto lo crea una persona de Madrid. Él fue deportista con parálisis cerebral y hacía boccia, quizás de los deportes más desconocidos, que por ejemplo ahora lo practica el Langui y le está dando mayor visibilidad. Claro, si es que al final... Y esta persona, Javier Martínez Fernández Aceituno, él... pues la crea, pero como una forma de recoger, como no había presencia en los medios de información paralímpica en esos años, pues lo que hacía era recoger noticias de federaciones, del Comité Paralímpico Español, y las iba introduciendo en su blog. Poco a poco fue creciendo, pero no tenía a nadie que llevase la web y demás. Entonces él sabía de mi trabajo en avance deportivo, pues yo había cubierto los Juegos de Río de Janeiro, pero desde casa, evidentemente, no había dinero para viajar. Y en 2017 él me propone si quiero llevar la web, si darle un poco más de profesionalismo y demás. Entonces le dije que sí. Y en 2017 pues la web empezó a crecer mucho, sobre todo porque eran noticias propias. No acudíamos a federaciones, a Comité Paralímpico, nada. Eran todo de cosecha propia, y ahí empieza pues mi contacto sobre todo con los deportistas el día a día, y afortunadamente pues con mucho esfuerzo y sacrificio, porque no teníamos nada de apoyo. Pues pudimos cubrir Juegos de Tokio y de París, pues siendo el referente sin duda en España. ¿Crees que se está avanzando en el mundo del deporte adaptado, que somos inclusivos? Muchas veces creo que de boquilla. Por lo menos es la sensación que a mí me da desde dentro, ¿no? Es verdad que hay empresas que cada vez apuestan más, que las instituciones apuestan más. Los medios de comunicación le dan más visibilidad, pero le dan más visibilidad cuando se acercan unos juegos. Siempre. Y esa es, como periodista, la rabia, ¿no? Y la impotencia que siente uno, ¿no? Cuando llegan unos juegos salen periodistas de debajo de las piedras, pero salen sobre todo porque digamos que el Comité Paralímpico Español, al final su digamos... ¿Objetivo? Sí, es intentar darle toda la promoción, pero cuando se acercan unos juegos, y yo creo que cometemos un error al final. Estas personas que compiten después de unos juegos y van a europeos, a mundiales, tienen muchísimas competiciones, y creo que necesitan esa visibilidad para que ellos también pues puedan seguir creciendo en el deporte, puedan conseguir más patrocinadores, puedan al final entrar en la rueda. Eso es, que luego sí que pedimos muchos resultados a los deportistas, claro. Pero si no tienen el apoyo y el impulso que necesitan, pues al final
siempre vamos a quedar a la cola, ¿no? Aunque de momento vamos bien, España es un país potente, puntero, sí, vamos. sí, aunque es verdad que han crecido muchísimos países y cada vez la competencia en el deporte paralímpico es muy alta, porque esto lo vuelvo a decir, son deportistas de élite, solamente hay que verlos entrenar y competir y a muchos que no lo vean seguro que les asombrará, ¿no? Jesús, ha sido galardonado con el cuarto Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara, la Pluma de Oro en los Premios Deportivos Ciudad de Marbella. ¿Cómo recibe estos galardones? Pues mira, te comentaba antes, Marina, fuera de cámara, que a mí me da mucha vergüenza el hecho de hablar en público, incluso delante de una cámara. Me pones detrás del ordenador, me pongo a escribir y ahí es como me expreso, ¿no? Para mí una satisfacción, un orgullo enorme, ¿no? Haber recibido esos galardones con el nombre que tiene, ¿no? El de Manuel Alcántara, Ciudad de Marbella, me lo he llevado 2 veces, pero me cuesta a veces creérmelo, ¿no? Creer que, oye, ¿por qué no? Pues tengo ese potencial, quizás para escribir no se me da mal, ¿no? Sobre este asunto, ¿no? Sobre el deporte paralímpico. Y como digo, pues para mí ha sido un paso importante, aunque es verdad que oportunidades no han salido luego para poder trabajar, porque ahora mismo incluso me encuentro desempleado. Ha terminado el proyecto con DX Adaptado, por desgracia, porque por lo que digo, no hay ese apoyo, esa ayuda para poder seguir dándole cobertura al deporte paralímpico. Pero bueno, los premios están ahí, siempre vienen bien, ¿no? Al final te dan en el currículum, quedan bien. Pero nada, mi intención al final es seguir continuando, dándole visibilidad. Y de momento lo hago a través del libro. Comienza esta etapa, Jesús. Eso es, hay que disfrutar de ella. ¿Dónde podemos adquirir este libro? Yo a la gente de Málaga y provincia les digo, porque es verdad que aquí, como ha sido autoedición a través de Editorial Círculo Rojo, pues yo tengo ejemplares y yo hago venta directa. Yo a la gente que quiera un ejemplar se puede poner en contacto conmigo a través de correo electrónico, si quiero, mi propia página web. El correo electrónico es jesus.ortizgarcia@hotmail.com o imparables.paralímpico@hotmail.com, son los 2 correos que utilizo. Me pueden escribir y yo les llevo personalmente, y si quieren, dedicado un ejemplar. Y si no, la gente que sea de fuera, pues mira, hay varias plataformas, las más conocidas, pero también está, por ejemplo, Libros CC, es una de ellas, donde pueden obtenerlo, o incluso yo enviar ejemplares también a otras ciudades por correo, no hay ningún problema. Bueno, pues sin duda yo creo que este Imparable va a calar hondo y va a tener buena trayectoria, porque veo que está hecho desde el corazón y desde el cariño. Pues ojalá sea así, Marina, que mucha gente pueda leerlo y se pueda ver reflejado al final el nombre, porque Imparables, como digo, podemos ser cualquiera de nosotros, gente que luchamos en nuestro día a día, no tienen por qué ser solamente deportistas paralímpicos. Como yo digo, este libro no es solo de estos deportistas, es un libro de todo en el que nos podemos ver reflejados. Muchísimas gracias por haber venido aquí al programa, Jesús, y te deseamos toda la suerte del mundo y que sigas apostando por estos deportistas que merecen, pues bueno, un hueco igual que cualquiera, y demostrar que, oye, que se lo trabajan, se lo pelean y se lo luchan. Eso es, pues muchísimas gracias a vosotros, Marina, por el tiempo que me habéis dedicado. Bueno, pues vamos ahora unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos.